antigua, ¿no? El Jerusalén moderno es totalmente Moderno. occidental, moderno, ya te digo, menos la construcción, y está hecho sobre una colina, con lo cual es todo subir y bajar. Es todo subir y bajar. Cuando llegás a Ciudad Antigua y te vas acercando y ves esas murallas, y ves esos palmeras, esas torres, esas cruces que sobresalen, es como que estás entrando en el pasado. Vas sintiendo que poco a poco te remontás, no sé, 3000 años. Una ciudad desierta, sin forestación o Totalmente verde todo, es absolutamente verde todo. Es como Mendoza, que vos decís un desierto, es hecho un vergel, ahí se ha hecho un vergel de un desierto. Con todo es una zona que tiene más agua que otras zonas de por ahí, ¿no? Ahora, vos entrás a la Ciudad Vieja y vos decís, bueno, a nosotros nos pasó el primer día que llegamos a la tarde y dijimos, vamos a dar una vuelta por Ciudad Vieja. Entramos a algo que se llama el Palacio de David, o la Fortaleza de David, que en realidad no la hizo David, pero se suponía que ahí estaba la vieja Fortaleza de David, la hizo Herodes. Herodes, este gobernante de los años cuando nació Jesús, de los años 30, 40 antes de Cristo, que era un gobernador puesto por Roma, pero era judío, había matado a toda su familia para que le correspondiera a él por linaje ser el rey. Un político moderno. Ser el rey, un hombre muy temido, muy odiado, pero que hizo mucha construcción. Les construyó el segundo templo de Jerusalén al pueblo judío. El primero lo habían destruido los babilonios cuando invadieron y se lo llevaron a todos de esclavos. Les construye el segundo. Construye la famosa fortaleza de Masada, que después vamos a contar la historia. Y construye este palacio, que es un palacio que después los cruzados recordemos que estuvieron más o menos en el año 1000, tuvieron unos 100 años ahí en un estado latino en Jerusalén, lo terminaron, y la ciudad antigua es como una ciudad medieval. Las murallas últimas las hizo Saladino, en 1500 y pico, y bueno, es muy lindo porque tiene esas callecitas esas orientales, chiquititas, dando vueltas, llenos de comercios, pero que tiene algo muy raro. Los vendedores no te acosan. Qué raro. No te acosan los vendedores. Primera cosa rara esa. Segunda cosa rara, hay alguna gente pidiendo limosna, pero muy respetuosa. Se quedan quietos, ponen la mano. Eso también... ¿Y la callecita está llena de negocios con souvenir llena de o negocios que venden todo lo mismo? Incluso la Vía Dolorosa, donde Jesús pasó con la cruz y todo. Esta es la Vía Dolorosa. Ves una calle llena de negocios. Por ahí, en cada estación del Vía Crucis hay una capilla, una cruz, una cosa así, ¿no? Y luego tenés las últimas estaciones, que serían desde que Jesús le sacan las vestiduras, lo clavan en la cruz, muere en la cruz, lo bajan y lo entierran en la iglesia del Santo Sepulcro. La gente dice, ¿cómo? ¿En 40 metros pasó todo esto? Bueno, hay mucho de reconstrucción, lo que vos tenés que tener en cuenta que pasó ahí o ahí cerca, y bueno, entonces son lugares... ¿Qué orden está a cargo de Santo Sepulcro? Creo que son los ortodoxos. Hay 7 comunidades, están los coptos, están los armenios, ahí están los franciscanos, están los griegos. Hay 7 comunidades que se pelean y cada una tiene un pedazo de territorio. Y hay una escalera puesta afuera, adelante, un andamio de una reconstrucción que no se toca desde hace más de 100 años, desde la guerra de Crimea, que se hizo como un pacto de qué le tocaba a cada uno. La guerra de Crimea fue en 1850 y pico. Y nadie la toca, entonces aquí está. Y cuando por obra del tiempo la escalera se disuelve, porque es de madera, ponen otra. Pero es como quedó como un signo del mantenimiento del status quo. Los coptos son los antiguos cristianos de Egipto. Son los de Egipto, claro. Muy perseguidos en un momento. Sí, en general... Casi no quedan. Claro, en Oriente quedan muy pocos. Los cristianos de toda esa zona siguen al patriarca de Estambul. De Constantinopla, te dirían. Bueno, sí, hoy es Estambul, claro. Claro, pero ellos siguen renegando, siguen nombrándole... La que es ortodoxa griega, vendría a ser. Claro, es el rito ortodoxo. Es ortodoxo griego. Así que, pero te digo, lo que es fascinante, yo decía, acá no es inabarcable, no podés entrar. De las órdenes romanas queda más que los franciscanos, ¿verdad? De las órdenes papales. Son los que más custodian los lugares santos, son los franciscanos, sí. Y además es un lugar de mucha peregrinación. El avión que decimos Roma, Tel Aviv, Roma, lleno de
monjas, de todo. Hay, digamos, tres tipos de turismo. Está el turismo del cristiano que quiere ir a su tierra santa. Y después está el turismo del judío de la diáspora que quiere conocer Israel. Que a lo mejor piensa o no piensa en quedarse. Muchos amigos fueron, probaron y se volvieron. Todo depende cómo esté uno en su país de origen. Ustedes saben que con el tema de los judíos de diáspora hubo una... ya se está superando, pero hubo una gran diferencia entre los askenazí, que son los judíos de Europa Oriental, que gente que generalmente... que son los que armaron el Estado de Israel con el sionismo. Es gente generalmente más culta, más preparada y con más plata. Incluso los pobres que tuvieron el holocausto, después Alemania los indemnizó. Con lo cual se hicieron, los que sobrevivieron pobres, ¿no? O las familias, se hicieron de dinero. En cambio, los judíos de la diáspora, los sefaradíes, que los son españoles, los que estaban en España, los expulsan, se van a otros lugares que también los expulsan, los reciben los turcos, el Imperio Otomano los recibe, a eso les llaman judíos orientales, suelen ser personas quizás con menos nivel cultural, más costumbres árabes, digamos, porque quedaron en Oriente, y menos capacidad económica. Entonces, cuando empiezan a volver los de la diáspora, el Estado judío se crea en el 47 con una resolución de las Naciones Unidas que dividió en 3 el territorio palestino, y ahí entonces ellos declaran independencia, viene esa invasión árabe primera que ellos repelen, etcétera, etcétera, y después hubo otras guerras más. Bueno, se encuentran con este tipo de judíos, judíos con plata y judíos sin plata. Y esto va creando ciertos resentimientos internos entre ellos, ¿no? Tengo una pregunta. ¿Israel también es un estado teocrático? Como... No, para nada, no. ¿no? Es un estado laico, pero ¿qué pasaba con los religiosos? Los religiosos decían, no queremos que haya un estado de Israel, esto lo tiene que hacer Dios, no lo tienen que hacer los hombres. Nosotros estamos en manos de Dios, no tenemos que... Ya nos vino el castigo del holocausto, Dios nos va a dar un premio de la tierra prometida. Bueno, así todos los no religiosos dijeron, mira, el sionismo que dice, tiene que haber una patria para los millones de judíos errantes desde el año 70 que Tito les destruyó la ciudad. Entonces se crea el Estado de Israel, se pelea y se llega a un acuerdo con los religiosos. Los religiosos dicen, bueno, está bien, puede ser que este sea el regreso al Israel bíblico. Claro, el Israel bíblico no es el triangulito que le tocó en la división de Palestina, es mucho más. Entonces los judíos religiosos son los que están más proclives a la anexión, a correr las fronteras, los asentamientos, etcétera, etcétera. Pero también lograron el siguiente pacto, le dijeron al gobierno laico, nosotros los vamos a apoyar, y los vamos a apoyar en el Parlamento, porque todo es representativo ahí, siempre que respeten el Sabbat, respeten las fiestas religiosas, se coma carne kosher y comida kosher en los establecimientos públicos, sobre todo el ejército, que tiene muchísima gente, y los hospitales, etcétera, etcétera, y no hagan el servicio militar los religiosos, los seminaristas, hombres y mujeres. Viste que ahí hacen servicio militar hombres y mujeres, 2 años, ¿no? Bueno, y bueno, ese fue el pacto, así se hizo, entonces hoy por hoy... es un estado laico, pero con una importante presencia religiosa y una presencia religiosa importante en el Parlamento. Ahora ellos tienen políticamente el siguiente debate. ¿Van a ser un estado judío o van a ser un estado democrático? Porque si son un estado judío, los que no son judíos van a tener el mismo estatuto, el mismo voto, y además no te olvides que ellos están con árabes. Los judíos hoy día, salvo los muy religiosos, tienen muy pocos hijos. Claro, como todo... Los árabes culturalmente tienen muchos. Entonces, bueno, esto es uno de los temas de debate que va a aparecer en alguna nota. Pero yo quería que nos cuente algo Sofía, de su experiencia, porque, a ver, si vos pensás una excursión chica como la nuestra, tenemos Jerusalén con todas sus cosas, su historia, tenés Belén, que está muy cerquita de ahí, pero Belén ya pertenece a Cisjordania, por el acuerdo que hubo, es como un campo, no diría de concentración, pero es un campo cerrado. Hay un enorme muro, adentro están los palestinos haciendo su vida, pero para salir necesitan permisos, se sienten asfixiados. Bueno, esto lo ponemos en alguna nota también. Y luego están la visita a Galilea, que es en el norte, que eso lo hacen los cristianos nada más, porque ahí que vas a ver. Nazaret, donde Jesús vivió sus 30 años desconocido, no sabe qué hizo,
Y los 3 años en Cafarnaún, sobre el lago, que ahí sí se sabe qué hizo, los milagros, los discípulos, bla, 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 bla. Y luego tenés otra excursión, que es más geográfico-histórico, que es Mar Muerto y Masada. Fortaleza de Masada con su historia que ya vamos a contar. No sé, Sofi, Vos ¿cómo viste, fue tu experiencia? porque uno ahí? cuando viaja muchas veces, por ejemplo, a Estambul, ves la vestimenta llama la atención, es una sociedad que se ha vuelto mucho más islámica que lo que era tradicionalmente, ves las vestimentas de las niñas, de los jóvenes, sobre todo las mujeres muy tapadas. ¿Viste eso, la juventud en Jerusalén? ¿Viste el modelo occidental nuestro o hay todavía sectores donde la vestimenta te llama la atención por ritos tal vez muy formales, muy conservadores o religiosos? Sí, o sea, vi de los dos lados. Vi mucho más occidentalizado las vestimentas, pero también vi como las típicas vestimentas judías con el kipá y los hombres con los rulos. Y eso sí te llama la atención, porque no estoy acostumbrada. Pero No, la vestimenta del ortodoxo, ¿no? Sí, sí. Askenazi, todo de negro o blanco, negro y blanco, sombrero, según Sí, el tamaño sombrero del de piel, sombrero, grande, más muy alado. más religiosos, menos religiosos se veían bastante, y las mujeres por ahí algunas con sí, las pollera. mujeres con el vestido abajo de las rodillas. La pollera muy larga. Claro, la muy rodilla. largas. Pero te diría, es totalmente occidentalizado. Bueno, esto pasa en el 11, si vos andás por el 11 vas a encontrar... ¿no? este, Ahora, hubo ciertos lugares de mucha emoción, ¿no? Por ejemplo, el Santo Sepulcro, decís, bueno, acá, en esta zona. El Muro de los Lamentos, es un lugar muy, muy emocionante, porque ¿cuál es el eje de Jerusalén? El eje de Jerusalén está en una roca, que es la roca que se considera que es donde Abraham estuvo por sacrificar a Jacob, a su hijo, Isaac, y Dios lo paró, el ángel lo paró. Esa es una roca sagrada para los judíos. En torno a esa roca hacen el primer templo, que lo hace Salomón, y hacen el segundo templo, que lo hace Herodes. Para los islamistas, en esa roca es donde vino de la Meca Mahoma y de ahí se elevó a los cielos. Aparte llama mucho la atención porque es una cúpula toda dorada y entre todos los edificios que son la mayoría de piedra o blancos, como que eso resalta mucho. Ahora, esa roca y una mezquita que está al lado, en la esplanada de las mezquitas, son musulmanes. Sí, claro. Jerusalén nuevo le tocaba a Israel, el viejo le tocaba a Cisjordania. Después de la guerra de los 6 días, Israel tomó todo el control de Jerusalén. Pero esa roca no va a nadie. Ningún judío se mete ahí, ni la van a sacar. Porque saben que es un lugar sagrado, que si ellos se metieran ahí por la fuerza, producirían una terrible infitada, ¿no? ¿No sentiste la razonabilidad de la concepción que tiene Naciones Unidas de que Jerusalén tendría que ser una ciudad tripartita en manos tal vez de un gobierno supranacional, dado que es la base La de las resolución de las tres Naciones religiones? Unidas eran 3 partes, ¿no? Una parte internacional, una que iba a ser judía, una que iba a ser palestina. Esa fue la resolución de la misma ciudad también. Pero bueno, hay todo un debate de cómo seguiría esto, ¿no? Lo que algunos decían, yo entrevisté a un periodista de ahí de Jerusalén, amigo de Enrique Schiarchi, al que mandamos un saludo y agradecemos, que se llamaba Ariel Dayan, y él me dijo que bueno, que él piensa que quizás el sionismo, esta necesidad de una patria para los judíos, ya haya pasado de alguna manera a la historia, como una cosa ya lograda, y que ahora debería quizás reformularse el concepto judío del Estado de Israel y pasar a un sistema quizás más democrático en el cual los árabes e incluso los palestinos puedan tener su lugar, ¿no? Ahora, yo quería que nos comentes algo, Sofi, de Mar Muerto. ¿Se flota o no se flota? Se flota. Sí, se flota y, o sea, apenas dejas de tocar el piso, es como que
simplemente el agua te lleva Vas directamente, levitando. directamente a estar para atrás de forma horizontal sobre ¿Cuál el es agua, el efecto del agua sobre el cuerpo? curativo Bien. en cierto punto. Y ¿Pero podés meter la cabeza? no puedes meter la cabeza ni los oídos, o sea, ¿Vos nada. tenías alguna herida? ¿Qué pasó con lo que tenías? Sí, yo tenía una herida en la mano y ahora la tengo mucho mejor por suerte porque la sal que tiene, la cantidad de sal que tiene, que es 30% sal, te cicatriza todo. ¿Y cuánto tiempo se puede estar en el agua? No más de 20 minutos. Sí. Uno puede hacer la plancha perfecta, la que Sí, no te sí, salía sin cuando esfuerzo. era Perfecta, Te perfecta pones sin así, esfuerzo. sin esfuerzo. Sin esfuerzo. Ahora, ahí hay barro también. ¿Cómo era lo del barro? Sí, es como un barro curativo también. Y vos vas y te metes en el barro, te llenas todo el cuerpo de barro. Y te hace muy bien. ¿Y A la dónde- piel, dónde te aparte. enjuagás? Después te enjuagás o en el mar muerto o si no te enjuagás en... Hay unas duchas que solo salen calientes, no salen frías. Una linda ducha de agua. No, esta agua es Eh, dulce. Te metes en la ducha para sacarte y sale el agua hirviendo porque, claro, se calienta. El lugar tiene como 40 y pico grados de temperatura. ¿Y dónde está qué distancia hay entre el balneario donde te cambiás y el mar? Y como 5 cuadras debe haber un poco más. No, hay más. 3 Hay un kilómetros. trencito, 2 kilómetros. Hay un trencito que te lleva porque el mar muerto se va secando. Se va secando porque ¿quién lo alimentaba al mar muerto? El río Jordán. Y el río Jordán se usa el agua para tomar. El lago Tiberíades y el río Jordán se usa el agua para tomar. Entonces ya no llega agua ahí. Entonces por evaporación cada vez se va secando más. Entonces cada vez queda más lejos el mar del balneario. Y hay un trencito tipo Disney que te lleva. Sí. ¿no? Bueno. Y hay muchas cosas para contar que podemos seguir. Vamos a ver, hay un aspecto religioso para la gente que cree, e incluso para la gente que no cree, porque uno puede no creer en Jesucristo como hijo de Dios, pero puede creer como un gran pensador, como un gran filósofo, moralista, y decir, bueno, acá vivió y esto está documentado. Una cosa curiosa que le va a gustar a Augusto son los rollos del Mar Muerto. Cuando va yendo hacia la fortaleza de Masada y el Mar Muerto está ahí enfrente, nos dicen, bueno, mire esa cueva allá, ¿ve? Bueno, acá en el año 46, un beduino, ustedes saben que los beduinos son estas tribus que hace 3000 años que andan de un lado para todo el desierto, ahora quedaron, por la frontera quedaron de un lado, quedaron de otro. Un beduino se perdió una cabra que se le metió ahí adentro de la cueva. Entonces tiró una piedra y de golpe siente ruido que se rompe una vasija. Entra y encuentra dentro de una vasija un enorme rollo de cuero con letras raras. Va a su pueblo, dice que cortemos este rollo, no vamos a venderlo, lo van a vender a Belén, lo venden y poco a poco empieza a aparecer en el mercado negro que hay un montón de rollos. Gente que se enteró, estos rollos están en el mercado negro, las instituciones científicas, los investigadores los empiezan a encontrar, los reúnen y estos rollos de cuero que se hicieron entre el año 200 antes de Cristo y 70 después de Cristo, los hicieron los esenios. Los esenios eran una secta judía contraria a los fariseos, mucho más espiritual, por eso se habían ido al desierto. Y ellos cuentan, ellos transcriben ahí muchos libros del Antiguo Testamento, incluso algunos libros del Nuevo Testamento, porque llegan hasta el año 70, y también transcriben todo lo que le pasaba a ellos con los judíos y las costumbres de la zona. Así que tienen un valor, y es quizás el texto escrito de la época más antiguo que tenemos de la Biblia. ¿No fuiste al Museo de Israel? No hubo tiempo. Ahí están eso. ahí está. Hay varios, hay Sí. otros en Estambul, están porque Sí, bueno. al final creo el que eran grueso. 11 cuevas y parece que son 12 y hay muchos rollos dando vuelta por ahí, ¿no? Sí, ¿Vos no, viste dónde? Ahí en el Museo de Israel hay muchos rollos, hay muchos pergaminos expuestos, inclusive el libro de Isaías creo que está aparte en una vitrina especial redonda, circular, va. Y interesante. Para mí lo más emocionante de la religión fue Cafarnaúm, la casita donde vivió Jesús, que era la casa de Pedro, de la suegra de Pedro, y donde fue juntando a sus discípulos, y vos ves la casita, hay una iglesia arriba toda vidriada que permite mirarla,
eso es bien concreto, ¿no? Ahí Esa es la que está custodiada por los ¿cómo se llama? Los franciscanos. Sí, franciscanos son los que custodian. Viste que en la puerta la prevención que hay, no sé si te A acordás, ver. prohibido entrar con armas. Ah, sí. Ay, sí, sí, sí. Sí, Sí, bueno. lo vimos. Y después hicimos 2 inversiones muy interesantes. Además de la inversión en el Mar Muerto, que es una inversión, digamos, curiosa y Científica. de sanidad, hicimos la inversión en el río Jordán. Pues cuando termina el lago de Tiberíades, el río Jordán viene del norte, ¿no? Viene del Líbano, de tus parientes, que incluso una de las guerras fue porque les querían desviar el agua. Bueno, llega al mar de Galilea o lago de Galilea. Después sigue. Ahí hay un lugar donde sigue hacia el Mar Muerto, hay un lugar donde se bautizó Jesús. Entonces hay un balneario en un punto, no sabemos si es exacto, pero el río es ese. Y entonces ahí te invitan a una ceremonia ritual de purificación, te alquilan o venden una túnica, vos te cambiás y entras con la túnica al río. Y bueno, es un ejercicio para el creyente de... Bueno, se bautizó. bautismo. Y para el no creyente un ejercicio de espiritual, de purificación. Es un lugar muy lindo, lo pusimos en las crónicas también, incluso hay un video. Un lugar con mucha energía. El agua del río es transparente, no es blanca, es un agua marrón, pero es transparente. Y sentís eso que sentís a veces en muchos lugares, que hay pescaditos que te van mordiendo, ¿no? Son pescaditos que te hacen como un masaje. Claro, por ahí veías un pescado grande y decís, ¿qué va a hacer conmigo? Pero no. Pareciera que el pescado grande también te hacía un pequeño masaje, te daban como unos besitos, te comían, no sé, alguna cosita, una sensación. Una anécdota interesante. graciosa que habla del machismo latinoamericano. Resulta que se metieron algunas mujeres sin ponerse la túnica, mojarse los pies. Viste que hay una escalerita, Sí. no donde los Sí. bautizan a gente, sino más acá. Y una mexicana se levantó la pollera un poco y el marido la puso vuelta y medio. Pues Claro. se había levantado la pollera un poco más arriba de la rodilla. Y eran cristianos, ¿no? Pero bueno. Es así. Bueno, si les parece, vamos a un corte, Oscar, y después seguimos con un par de anécdotas más y ya damos el tema. Nos vamos a otras ver, cosas. Geraldine. En esta oportunidad, te lo voy a decir claramente, vamos a ofrecer al público que nos está escuchando por la radio, en el auto, volviendo a la casa, cocinando, algunos estudiando. Quiero volar. Ponelo en el aire. Ecomedios.com AM1220. Estamos con vos. Estamos en vos. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Antes, los narcos entraban y salían de nuestro país como si nada. En 3 años y medio, ya incautamos más de 500 toneladas de droga y destruimos más búnkers que nunca en la historia. Los argentinos juntos somos imparables. Mauricio Macri, Miguel Ángel Pichetto, precandidatos a presidente y vicepresidente de la Nación. Juntos por el Cambio. Lista 135A. Descarga gratis de tu celular la aplicación Ecomedios. Podés escucharnos en vivo, informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video. Búscala y bajate la aplicación Ecomedios. Espacio asignado por la Dirección Nacional Electoral. Nacionalismo o más de lo mismo. Alejandro Biondini, presidente de la Nación. Enrique Venturino, vicepresidente. Votá Frente Patriota, lista 132A celeste. Podés vernos en vivo en ecohd.com.ar. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Todos minimizan el voto celeste. Mostremos cuántos somos y marquemos la agenda política en la Argentina. Hace algo, votanos. La 131 Ventenos, Gómez Centurión J. Candidatos a presidente y vicepresidente de la Nación. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Juan Pablo de Jesús, Débora Silvina Indarte, precandidatos a diputados provinciales de la provincia de Buenos Aires, Frente de Todos, lista 503 celeste y blanca. Conectate con nosotros. Contestador 5 254 2353. El diagnóstico de autismo no siempre llega rápido, pero siempre que llega golpea fuerte. ¿Sabías que el autismo afecta a 1 de cada 68 niños y se presenta en cualquier grupo étnico y social? Si querés saber más, visita la página de APADEA, www.apadea.org.ar. Auspician este programa Proveeduría Médica SRL. Todo para el equipamiento hospitalario. 40 años de trayectoria en el mercado. México 3100, Ciudad de Buenos Aires. Teléfono 4932-3000. Estamos en el aire nuevamente. Muchas gracias, queridos oyentes. Sigan manejando, sigamos preparando la cena, sigamos estudiando, pero nos tienen que escuchar haciendo todas esas cosas. Habíamos comentado que las vacaciones de invierno son las vacaciones de los abuelos. Y del superabuelo en particular. Estamos con un superabuelo. Claro, porque los padres o el trabajan. Augusto de los abuelos. Porque El Augusto Augusto significa el favorecido por los dioses. El primer emperador. Él era Octavio, pero se puso Augusto justamente cuando asumió y es un ascendiente directo de nuestro compañero Augusto. El hombre más rico de la historia. Augusto fue el hombre más rico de todos los ricos que hubo en toda la historia. ¿Un concepto claro entre propiedad pública y privada? Sí, todo era de él. Ah, bueno, claro, así sí. Así sí. Es más, se hacía atestar a su favor. Bueno, se comenta que sos el hombre más rico de Goya. Sí, Tenés que contar algo de ese viaje. Sobre todo porque no vivo en Goya, por eso. Contanos algo de ese viaje, si no te vamos a hacer preguntas, Augusto. ¿Cómo diseñaste las vacaciones con nietos a cargo de abuelo? Le voy a contar una anécdota del hombre más rico de Goya. El hombre más rico de Goya tenía 3 hijos matrimoniales, 8 hijos extramatrimoniales, en la casa chica, como se dice. 4 hijos extramatrimoniales con otra señora y 2 hijos con otra señora. Repartió sus bienes entre sus hijos. A los matrimoniales les dio campo y a los extramatrimoniales, a los 8 también, y a los otros no, les dio plata, qué sé yo. El mayor de los hijos matrimoniales quedó como el hombre más rico de Goya, para que se den una idea más o menos de la riqueza de este hombre. Bueno, se me ocurrió hacer un viaje para enseñarle algunas cosas que los chicos no conocen normalmente. Los que viven en Buenos Aires directamente no saben ni que existe nada más allá de... Antes de la General Paz, ahora qué sé yo. Un poquito más. Sí, Pilar, un poco más. Entonces lo llevé al Palacio San José en Entre Ríos, que lo vi un poco decaído, desatendido, pero es... Contá un poco la historia del Palacio San José. Sí, el Palacio San José, donde vivió Urquiza, y que fue presidente de los argentinos en el 53, en la ¿Pero qué tiene de particular ese lugar? Ese lugar que da en el medio de acá era un casco de estancia que fue construido, creo que en 1840, un poco más, no sé si... tal vez un poco, pero antes de que fuera presidente, y desde ahí manejaba sus muchísimos negocios, los saladeros,
las minas, tenía montones de negocios. Yo una vez dije que era el monumento al peculado, pero esta vez no las vi, porque había acciones de los ferrocarriles, acciones de minas, todas que había obtenido merced a que... Claro, porque es la casa de él, con múltiples habitaciones, varios patios, bien tiene colonial. Tiene una iglesia. Tiene una capilla muy linda en cuanto se entra por un costado. En realidad. Y tenía agua corriente, creo que era de las primeras. No, eso de agua corriente. Bueno, me dijeron eso cuando sí, fui. Era de las primeras agua corriente. Sí, dentro de la casa sería. Sí, pero bueno. Dentro de la casa tenía unas canillas que conectaban con el baño. Pero no era. No era un servicio de agua corriente. Como concebimos nosotros. Tiene una pared manchada, me dijeron. No, en la pared no, bueno, no sé si es la pared, es el postigo de una de las puertas, que tienen los dedos marcados con sangre y un deslizamiento cuando lo mataron en una habitación donde él estaba, que es una sala de estar donde estaban, cuando entraron los forajidos estos que lo mataron, que habían sido lugartenientes de ellos, López Jordán, que fue... después gobernador de la provincia, no me acuerdo si era gobernador en ese momento. Tenía un lago artificial que ahora está totalmente, casi les diría que abandonado. En otro lugar del mundo eso sería un Disneylandia, pero acá está un poquito mantenido, más digamos, conservado. Sí, preservado como se pueda, pero es linda la visita. No, la visita hay que hacerla, realmente vale la pena porque... Es lo que yo llamo, son los momentos que uno toca la historia, ¿no? Vas ahí claro, porque y tocas la historia. Está la habitación donde estuvo, porque después que él dejó la presidencia, iban a verlo los políticos, era un hombre que todavía tenía mucho predicamento. Se hace unitario. En ese momento no había más ni unitarios ni federales, era ya el país federal porque en el año 1860 se reformó la Constitución y se hizo un país federal, por lo menos en la letra de la ley, ¿no es cierto? Y iba Mitre, iba Sarmiento. Lo que más les sorprendió a los chicos, y que yo se los hice notar, pero lo vi, el tamaño de las camas. Las camas eran muy pequeñas. ¿Qué explicaciones hay para eso? Hay varias. Y no, que ves el uniforme de él, y el uniforme es casi de una criatura, de un joven. Pero Sarmiento era gigante. No era gigante. Fíjate en la casa de Sarmiento que hay un busto a la altura natural, sí, y era gigante. Gigante, que ¿cuánto medía? A mí me dieron otra explicación, a ver si vos la compartís. El temor a la muerte. Parece que dormían para que la muerte no te sorprenda. Parece que la muerte te podía sorprender si estabas totalmente extendido. Entonces dormían como en cuclillas, como en estado fetal, digamos. Primera vez que lo escucho. Sí, y me lo dijeron allá, cuando yo dije lo mismo. Yo dije, qué chiquitos que eran, a ver, ¿qué pasa? Está bien, la gente come hamburguesa, crece, pero me dijeron que una de las explicaciones era un temor al rigor mortis y que entonces... bueno, vamos a investigar por el tercer ojo. Fíjate, vos quedás encargado de esta investigación. Cuando vas a Europa y ves las armaduras... También son enanos. ¿No? Son enanos los tipos. No. 1,65 m con suerte, 1,62 m, 1,65 m. Sí. Bueno, de ahí seguí a Goya y lo llevé a conocer la capilla de Santa María de los Astos, de Santa Lucía de los Astos, donde está el retablo de la iglesia en un pueblo que es próximo, que queda a 30 kilómetros, se llama Santa Lucía, que está tallado íntegramente por los indios en el siglo XVII. Y ahí está, más o menos... ¿Madera? Sí, es madera tallada. ¿Qué madera es? Y no sé qué madera es de esa zona, no sé cuál sería, pero es enorme. ¿Y está pintado con oro o algo así? Con oro no, está decorado con imágenes, sí, pero... bueno, después lo llevé a conocer los que son la fábrica de ladrillo, que les sorprendió mucho cómo se fabrican ladrillos, cosas los chicos de acá de Buenos Aires no pueden conocer nada. Y bueno, les expliqué un poco lo que era el río Santa Lucía. El río Santa Lucía es un río de aguas límpidas
y cómo van desagotando, sobre todo el río Corriente, que es precedente, pero después lo volvimos a cruzar, va desagotando los esteros de Liberá. Les expliqué un poco las costumbres del lugar, los topónimos, y después fuimos al santuario del Gauchito Gil. Una vez hablamos en este programa del Gauchito Gil. La verdad que es sorprendente lo que hay, es un santuario, la devoción que tiene la gente, la cantidad de gente que había, y debe haber unos 200 metros de kioscos que venden recuerdo del Gauchito Gil. Te hago un pequeño bocadillo. Sí. Gustavo, el remisero que nos llevó a Ezeiza y nos trajo, al que le mando un saludo, es también fanático, bueno, devoto del Gauchito Gil, porque él tenía un cáncer de garganta y bueno, le redimió encomendándose al gauchito. Bueno, el fervor popular lo considera sumamente milagroso y ya te digo, los exvotos que hay, yo saqué fotos, la cantidad de votos que tiene es más o menos como Luján, no quiero hacer comparaciones. ¿Voto le llamás a exvotos son una placa, un sí, regalo? placas o presentes que le hacen cumpliendo las promesas o agradeciéndole. Uno puede regalar, donar algo para que se le dé algo, o para recibir, o en agradecimiento. Generalmente en agradecimiento. Yo tuve la oportunidad hace muchos años de tener en casa a la Virgen de Itatí, la imagen peregrina de la Virgen de Itatí. Y cuando la llevaban de lugar en lugar, acá en Buenos Aires, porque hay mucha devoción por esa Virgen, la gente le llevaba cadenas de oro, gente humilde que no podía viajar a Corrientes, pero que le había hecho promesas y le llevaba, pero los presentes que le llevaban a la Virgen a sorprender. Lo más curioso es que yo cuando me bajaba, yo iba en el camión con la Virgen sosteniéndola, más que conceptualmente, porque era imposible, si se llegaba a caer nos aplastaba todo, porque es enorme la imagen. Y la gente, ¿cuántos iban llevándola? ¿20 personas? 4 arriba de la camioneta. No, estaba atornillada, todo, íbamos 4. Y cuando yo me bajaba me tocaba la gente. Bueno, ahí esto queda en Mercedes. Seguimos viaje y fuimos al santuario de San... Contame la edad de tus nietos. 15, 12 y 10. Bien. Estaban realmente sorprendidos de lo que veían. Y así llegamos al santuario, no, ¿cómo se llama? El monumento donde está encerrada la casa de San Martín en Yapeyú. El templete. El templete de San Martín. Ahí no había nadie, muy poquita gente. ¿Había una guardia de granaderos? Hay un granadero parado por delante de donde vendría a ser no, adentro del templete hay una placa donada por la Universidad Notarial. Y fue esa foto que mandaste. Sí. Y bueno, hay... ¿Y qué hay? ¿Restos de la casa, piedras? Restos de la casa de piedra que... De la familia San Martín. De los gobernadores de ¿cómo se llama? De las misiones, claro. De los cuales el padre de San Martín fue uno de ellos. En la época vivió 5 años San Martín ahí. Después se fue a España, sí. Como era de una familia rica, logró entrar en el ejército. Bueno, ahí está contada toda la historia. Y bueno, después fuimos a Paso a los Libres, muy lindo. La verdad que muy lindo. Y los chicos quedaron encantados con todas las cosas que vieron. ¿Sacaban fotos y las subían a sus cuentas? En realidad las fotos las sacaba yo a ellos, ¿no? Y en esos lugares. Pero lo que más les sorprendió fueron las forestaciones. Toda esa zona desde del río Corrientes hacia el río Uruguay, el río Corrientes corre en diagonal desde los esteros de Liberá hasta el río Paraná, pero del otro lado está Mercedes y ya camino hacia el Uruguay hay cualquier cantidad de forestaciones, un poco vinculado a las pasteras. No sé si después de contrabando le mandan los árboles a las pasteras o no, pero bueno, eso. Y una de las cosas que me recordó a mí, que yo me había olvidado, o sea, no lo tenía presente, es que la Argentina es un desierto, realmente. En la provincia de Entre Ríos y en la
manejé casi 2.000 kilómetros. En la provincia de Entre Ríos, en la provincia de Corrientes, aparte que los pueblos no son muy grandes, y están aislados, lejos uno del otro, hay algunos pueblitos muy chiquitos, pero después todo campo, 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 campo. Yo siempre pensé y pienso, lo sigo pensando, que es un crimen que nosotros vivamos hacinados acá en esta ciudad. Si hubiera un poquito de política, podrían instalar a la gente para que viviera de su trabajo y dignamente, creando polos de desarrollo que hoy con la tecnología que hay y los recursos sería extremadamente fácil. De hecho, en Entre Ríos se instalaron hace 150 años o un poco menos colonias de inmigrantes judíos que se instalaron. El barón Hirsch, entre otros, compró campos. Sí. Y yo me encontré la primera noche en Jerusalén con un argentino que venía de un lugar que se llama Colonia Montefiore, en Santa Fe. Luego estudió en Córdoba de abogado, se fue en el 66 a Israel, trabajó ahí, y bueno, él contó todo lo que había sido, porque claro, el gaucho judío era un poco Argentina, la tierra prometida, y él volvía, el judío de la diáspora volvía a hacer lo que hacían sus antepasados en Israel, en Judea, que era ser agricultores, ¿eh? Entonces bueno, sí, era muy emocionante. Bueno, para cerrar, porque sí, no quiero extenderme demasiado, la verdad que les recomendaría a todos los argentinos que conocieran la Argentina, que la recorrieran, que supieran cuáles son las riquezas y que no tienen ningún vínculo con esta atrocidad de vivir hacinados en estos lugares, conviviendo en las situaciones que actualmente se conviven. Bueno, Augusto, vos tendrías que dar el ejemplo. Yo lo di. Él se fue a vivir a Goya. Pero volviste. ¿Volviste? Lo expulsaron, no lo quiere confesar. Augusto, me echaron. Volvé a Corrientes y todos te seguiremos. Un comentario. Hoy, 31 de julio, es una fecha para dos escritores, que tal vez uno de los más leídos. Hoy falleció en 1944 el autor del Principito, Antoine de Saint-Exupéry. Saint-Exupéry. Exactamente. Que hacía los vuelos al sur, lo contábamos. Y hoy nació otra escritora, J.K. Rowling. No se van a acordar quién es, la autora de Harry Potter. Bien. Así que dos autores, tal vez de los libros más leídos por los adolescentes en los últimos 50, 60, 70 años. Hoy es el Día de la Siderurgia, conmemoración a Manuel Savio, destacado militar e ingeniero de la industria. Y hoy nació un economista, Milton Friedman, un hombre premio Nobel en 1976. No sé si era la escuela de Chicago, Friedman, de esa escuela. Creo que sí. Bueno, esto es para pasar una grajea. Volvamos, terminada la etapa de las vacaciones, que no son muy caras, porque esto sale más barato que ir a Miami, que ir a Europa, los chicos se divierten, aprenden. A los nietos les salió gratis, supongo, que no necesité pagar nada. No sé si le pidieron bono contribución a los padres. Claro, pero no importa, nafta, eso lo vamos a dejar. Dame un bono de nafta. Pero bueno, el abuelo se divirtió, los chicos aprendieron, es casi una experiencia muy muy gratificante para los chicos compartir los días con los abuelos. ¿Se bañaban todos los días esos chicos? Todos los días, se portaron maravillosamente bien, la verdad que... Sí. ¿Se lavaban los dientes, esas cosas? Se bañaban todas las noches. ¿Y el celular cuántas horas lo usaban por día? El celular no tenían mucho tiempo, pero a la noche lo usarían un rato hasta que se dormían. Bien. Pero no. Ejemplar lo tuyo. No, lo mío no, lo de ellos. Yo era el chofer, el Uber. Yo manejaba de un lado a otro y hacía la visita guiada nada más. Bueno, volvamos a un tema. Pudimos, de Jerusalén, ¿te podés conectar con lo que es Palestina? ¿Podés pasar? ¿Te dejan pasar? ¿O eso para un Bueno, hay unos retenes, ¿no? Entonces vos, si sos judío, no te dejan entrar, los propios judíos, los militares judíos, no te dejan entrar a Palestina por seguridad. Y sos palestino, para salir tenés que tramitar unos permisos, bueno, te resulta complicado. ¿Sos turista? Sí, ahí vas tranquilo. Nos pasó una anécdota que la contamos, que fuimos a Belén, que es Palestina,
y Lucía se compró como un pañuelo que se lo armaron al estilo árabe, parecía Arafat. El blanco y negro. Claro, cuando salimos, ella estaba en el primer asiento de la ventanilla dándole para el retén militar. Entonces, generalmente la ida habíamos pasado bien, otro día que fuimos habíamos pasado bien. Ahí cuando la ven a ella, nos paran. Nos paran y nos dicen, señor, sube y dice, pasaporte, visa, nos dice, passport, visa. Bien. Yo estaba en el primer asiento, entonces saco los pasaportes, saco las visas que las había perdido el día anterior, las había encontrado milagrosamente, le muestro. Entonces el militar, son todos muy jóvenes, ¿no? Sí. Los militares, hombres y mujeres. Mira y dice, Argentina, Argentina, Messi. Se ríe y nos deja seguir. Así que decimos, bueno, por lo menos los argentinos en eso no éramos sospechosos. Pero quería contar en estos minutos que nos queda una experiencia que es más histórica, turística, que es la fortaleza de Masada. Dijimos que Herodes fue un cretino y como tenía muchos enemigos sabía que en algún momento se iba a tener que escapar y hace ahí en Masada, frente al Mar Muerto, arriba de una montaña, una fortaleza donde esculpe un palacio en la piedra, guarda comida, guarda agua, tiene, ¿qué era lo que tenía para como placer? Que tenía un baño. Tenía un baño, sería Romano, claro. Sería el ¿cómo sauna. era el baño? Vos entrabas y ese baño tenía 3 diferentes partes. Al principio ingresabas y una parte estaba muy fría, la otra estaba intermedia y después tenías el sauna, que era donde como que el ambiente era muy caliente. Ellos tenían un sistema muy especial y todo eso fue diseñado por los romanos. Claro, entonces ¿qué pasa? Cuando muere Herodes, que muere en el año, no sé, después de matar a los niños que cuando nacieron con Jesús, muere Herodes y la fortaleza se abandona. Cuando vienen las guerras de Israel, que relata Flavio Josefo, los judíos, se les destruye el templo, los rebeldes huyen, llegan hasta Masada y encuentran una fortaleza, y una fortaleza con comida y con agua. Entonces viven ahí 3 años. Gracias a Dios, eran 1200, no eran una persona. Bien. En algún momento salen a matar romanos, los romanos los persiguen, los sitian. Y entonces, claro, el sitio de Masada, ¿cuánto tiempo puede ser? Había que hacer una rampa romana para llegar arriba de todo, un terraplén. ¿Y qué problema había? Cuando estaban haciendo el terraplén, los judíos que estaban arriba empiezan a tirar aceite hirviendo, piedra. Lo que dicen abajo, dicen, no tires, no tires, yo también soy judío, soy esclavo de los romanos. Entonces, claro, no pudieron evitar que se haga este terraplén. En una tardecita llegan los romanos, suben hasta arriba y rompen el muro. Como era de noche, los romanos no atacan a la noche. Vuelven para atacar el otro día. Esa noche los judíos deciden suicidarse. Dicen que prefieren morir a caer en manos de romanos y que las mujeres sean esclavizadas o prostituidas. Consecuencia, como es un crimen suicidarse para la religión judía, deciden que unos maten a otros, todos a otros, hasta que quedan 10. Cuando quedan 10, ponen numeritos y hacen un sorteo. No, nombres y un sorteo. El que salía sorteado era el que tenía que matar a los otros 9 y solo ese se suicidaba. Al otro día llegan los romanos y ven que están absolutamente todos muertos y bueno. Y se encuentra en esa fortaleza, ves los cuadraditos de cerámica con los nombres. Una cosa realmente impresionante. Bueno, queridos oyentes, muchas gracias. Vamos despidiéndonos. Quédense en Ecomedios AM 1220, asterisco con José Calero. Y el tema de despedida, Tapeiro por Yahoo. Gracias. Por Pocho Rock, para Augusto Hueje Muñoz. Y buenas noches para todos.